muy buenas tardes a todos y todas. Yo les voy a estar hablando principalmente de los cambios que se dieron a partir de la guía de este año y principalmente me voy a enfocar en un ejemplo que por lo menos a mí me ha servido con mis estudiantes. No necesariamente quiere decir que en todos los contextos vaya a servir, sin embargo, que les sirva de insumo a ustedes. Antes de referirme al ejemplo, voy a ahondar un poquito en lo que son los cambios que se han dado a partir de esta guía. Tal vez en este momento, bueno, escuché que hay compañeros y compañeras que es la primera vez que están trabajando en teoría del conocimiento y tal vez no tienen una perspectiva clara de cuáles han sido los cambios a partir de la guía de este año. Entonces, bueno, básicamente en la guía de este año tratamos diferentes ejes temáticos. Por un lado, el conocimiento y el actor de conocimiento. Como lo dijo el compañero Gustavo, el estudiante tiene que posicionarse como actor o actriz de conocimiento. Además, los temas opcionales, tecnología, anteriormente estaba dentro de los temas transversales, ahora es una temática opcional. Lenguaje, antes era parte de las formas de conocimiento. Antes se tenían que abordar diferentes formas del conocimiento, eran 8 formas de conocimiento y al menos se debían profundizar 6. En la actualidad, con la nueva guía han quedado relegadas esas formas de conocimiento y lenguaje ya no es una forma de conocimiento, sino un tema opcional. Política en la guía anterior no estaba, es a partir de la nueva guía que se incorpora la temática de política. Religión y sociedades indígenas sí se contemplaban en la guía anterior como parte de las áreas de conocimiento y no como temas opcionales. Y bueno, las áreas de conocimiento que siempre han estado, ¿verdad? Historia, ciencias humanas, naturales, matemáticas y artes. Con respecto a la evaluación, sigue siendo similar a la de la guía anterior. Por un lado, la exposición de teoría del conocimiento tiene un valor de 33% de la nota final de teoría del conocimiento, mientras que el ensayo es el que tiene más porcentaje, 67%, y la exposición se sigue evaluando de forma interna con una moderación de evaluadores internacionales y el ensayo se evalúa de forma externa. Por otra parte, bueno, ¿en qué consiste la exposición de teoría del conocimiento? Bueno, básicamente ha tenido una evolución, tal vez es la evolución más significativa en la nueva guía. En esta se trata de que el estudiante exponga en sus ideas y sustentado en fuentes bibliográficas cómo se manifiesta teoría del conocimiento en el mundo. Debe basarse en uno de los temas centrales u opcionales que les acaba de mencionar y sigue evaluándose de forma interna, como lo mencioné hace un rato. Por otra parte, el estudiante debe seleccionar 3 objetos. En la guía anterior no se recurría a objetos, en esta sí es un requisito. Además, en la guía anterior, el estudiante debía elaborar su propia pregunta de conocimiento a partir de una situación de la vida real. Sin embargo, en la nueva guía ya vienen establecidas 35 preguntas de conocimiento, de las cuales el estudiante tiene que seleccionar una para poder desarrollar su presentación. Y la presentación en la nueva guía es individual. Tal vez para los compañeros que no trabajaron con la anterior, en la guía anterior existía la posibilidad de que los estudiantes pudiesen trabajar de forma individual, en parejas o en tríos, y se tenía un tiempo establecido para la intervención o participación de cada uno de los estudiantes, que eran 10 minutos. Sin embargo, con la guía actual hay más flexibilidad. Realmente no se tiene un tiempo establecido, sino que va a ser una presentación más flexible y abierta, que eso vamos a mencionarlo ahorita.
Bueno, dentro de las características que deben tener los objetos, deben ser concretos, no genéricos. Principalmente, lo ideal sería que el estudiante pueda llevar objetos que tiene en su hogar o hable de objetos en específico. Por ejemplo, si quiere hacer referencia a un perro, preferiblemente que sea la mascota de su casa y que no que hable de los perros en general. Además, el objeto tiene que ser preexistente. Por ejemplo, podría ser hasta un cuadro elaborado por el estudiante, sin embargo, con base en otras cosas existentes. Imágenes de los objetos. En algunas circunstancias, el estudiante no va a poder recurrir a tener ese objeto en forma física. Por ejemplo, si yo tomo el área de artes y quiero hacer referencia al cuadro de la Mona Lisa, bueno, para todos es bien sabido que es inaccesible para nosotros. Tendríamos que ir a París a poder ver ese cuadro. Y también otra cosa que se está tomando en cuenta en la presentación son los recursos digitales como el uso de tweets en redes sociales, que esto es bastante novedoso y actual. Este es un ejemplo de objetos utilizados por un alumno. Esta imagen es extraída de MyIB. Y bueno, ¿qué debe tener la presentación? O exposición, como lo dijo el compañero Gustavo. Un título que indique la pregunta, o sea, ya desde el momento en que estamos desarrollando el título, es conveniente que le anticipemos al lector de qué va a tratar la pregunta que vamos a desarrollar. Por otra parte, debemos adjuntar imágenes de los tres objetos, principalmente pensando en la moderación que se va a llevar a cabo por parte de un evaluador internacional. No es solo contarle al evaluador el análisis entre la situación de la vida real o el objeto y su función en el mundo real, sino que también el vínculo que éste tiene con la pregunta seleccionada. Y entonces tenemos que adjuntar imágenes de esos objetos para que el evaluador internacional se dé una idea cómo fue el abordaje de la exposición o presentación. Se deben hacer comentarios sobre los tres objetos y su importancia en el mundo real y su relación con la pregunta. Estos comentarios no deben exceder las 950 palabras. Y además deben aparecer las referencias bibliográficas. Y algunos aspectos adicionales a considerar. Dos estudiantes pueden abarcar la misma pregunta, pero no pueden utilizar los mismos objetos. Se recomienda realizar la presentación en el año 1. Bueno, como lo comentó la compañera, la primera compañera que participó, ella hizo alusión a de que ya se están preparando para las presentaciones de este año en el colegio donde trabaja y probablemente muchos otros compañeros y compañeras también están tomando esta sugerencia, porque como lo pueden observar en la diapositiva, es una sugerencia principalmente pensando en que el año 2 vamos a estar muy recargados de trabajo, principalmente los estudiantes que tienen que avanzar con las evaluaciones tanto internas como externas. Y el docente puede hacer comentarios sobre un borrador de la presentación. Entonces, ya eso nos da la posibilidad de que incluso podamos ensayar con los estudiantes previo a la presentación final algunos detalles del borrador, hacerle comentarios de qué cosas se pueden mejorar o incluso cuestionarle al estudiante sin tampoco hacerle sugerencias directas si los objetos seleccionados realmente son pertinentes para abordar la pregunta de conocimiento que seleccionó. ¿Cómo se puede hacer la exposición de teoría del conocimiento? Como les dije anteriormente, hay mayor flexibilidad. Anteriormente,
los estudiantes contaban con 10 minutos cada uno para hacer su presentación. Entonces, por ejemplo, si el estudiante lo hacía de forma individual, contaba con 10 minutos y eso para los compañeros que tienen experiencias de años anteriores, era bastante evidente que un estudiante que trabajara solo tenía que correr bastante en esos 10 minutos para poder abordar el tema en profundidad. También los estudiantes que trabajan en parejas tenían 20 minutos y los que trabajaban en tríos tenían 30 minutos. Ahora en la guía se da la posibilidad de que el colegio o bueno, los profesores de teoría del conocimiento junto con el coordinador decidan cuál es la forma más pertinente para que los estudiantes puedan exponer o los objetos y la pregunta y el vínculo que tiene con la vida real esos objetos y la pregunta de conocimiento. Entonces, lo más común es que algunos colegios opten por realizar una feria similar a la feria científica en la cual los estudiantes van a colocar stands y en esos stands van a utilizar diferentes recursos, mecanismos, van a exponer sus objetos, las personas se pueden acercar a ellos y que ellos les expongan cuál es la pregunta de conocimiento que seleccionaron, cuál es la función de esos objetos en la vida cotidiana y cómo se relacionan con la pregunta de conocimiento. Como les digo, esa es un ejemplo entre tantos. Ya cada colegio verá qué forma es más viable para poder presentar dichas exposiciones. Debe seleccionarse una de 35 preguntas para desarrollar la exposición. Como lo dije anteriormente, estas preguntas aparecen en la página 44 de la guía. Por aquello de que algunos todavía no tengamos claridad cómo accesarla directamente. Y bueno, me di a la tarea de adjuntar solo 5 preguntas de esas 35 porque como contamos con una hora cada uno, no quiero detenerme en esto, sino en el ejemplo de cómo se puede abordar la exposición. Entonces, bueno, dentro de las preguntas están qué se considera conocimiento, son algunos tipos de conocimiento más útiles que otros, qué características del conocimiento influyen en su fiabilidad, por qué motivos podemos dudar de una afirmación y qué constituye una buena prueba para respaldar una afirmación. Como ustedes pueden observar, tanto en estas 5 preguntas que yo incluí como en las otras 30, se basan en el conocimiento, no en los objetos y no en las personas. Por lo tanto, la exposición debe girar en torno a dicho conocimiento. Con respecto a la evaluación de la presentación, es importante tener claro que si el estudiante solo presenta y comenta un objeto, como máximo obtendrá 3 puntos de los 10 posibles. Mientras que si el estudiante presenta y comenta 2 objetos, solo obtendrá como máximo 6 puntos. Esto también para que lo tomemos en cuenta y le hagamos ver a los estudiantes la importancia de seleccionar 3 objetos y presentarlos para que no se vean afectados en la calificación final de teoría del conocimiento. El ensayo, bueno, ya el compañero Gustavo lo habló de forma amplia y simplemente recapitular porque realmente en el caso del ensayo no tuvo ningún cambio significativo. Se escoge uno de los 6 títulos prescritos. Se debe redactar en un máximo de 1,600 palabras. Hace unos años para acá se establece ese punto máximo y hace como 5 años atrás también se establecía un parámetro mínimo que eran 1,200 palabras, sin embargo ya eso se fue eliminando. Debe evidenciar relación entre las áreas de conocimiento, ¿verdad? A diferencia de como lo vemos en el colegio regular, donde
vemos las asignaturas como si fuesen islas separadas. Más bien en teoría del conocimiento lo que se pretende es que el estudiante vea que todo el conocimiento está interrelacionado. Y se centra en el título, se deben dar argumentos, ejemplos claros y coherentes. Como lo dijo el compañero Gustavo, en la medida de las posibilidades, tratar de utilizar argumentos y contraargumentos. Y bueno, ya pasamos propiamente al ejemplo de exposición. Como les dije anteriormente, lo vuelvo a reiterar, simplemente es una forma en la que yo trabajé con los estudiantes para que se dieran una idea de la exposición y que también se pudieran cuestionar, debatir algunas cosas. No obstante, estoy seguro que ustedes también tienen ideas muy buenas y que en algún momento todos podremos compartirlas. Entonces, bueno, yo elaboré un ejemplo para trabajar con los estudiantes. Traté de hacerles una exposición a ellos con la intención de que pudieran darse una idea de cómo abordar alguna de las 35 preguntas y que incluso después ellos pudiesen también ver qué otras áreas o qué otros objetos podrían servir para abordar esta pregunta de conocimiento. Y que a partir de esa discusión, de esa plenaria, los estudiantes adquirieran los insumos necesarios para tener una idea más clara de cómo abordar la exposición. Entonces, en el ejemplo que les quiero presentar, el título es Lo que nos falta por conocer y la pregunta, yo seleccioné la pregunta 18. ¿Existe lo incognoscible? Entonces, el primer objeto que quise trabajar con los estudiantes fue la Biblia del catolicismo. De hecho, yo le llevé el documento en físico, ¿verdad? La Biblia. Y entonces, a partir de este objeto, yo comienzo a argumentarles a ellos cómo la Biblia es un texto sagrado desde la religión católica en el cual muchas personas se basan para tratar de diferenciar cómo es que deben vivir de forma moral o cómo sería el adecuado actuar desde esta religión y qué cosas no se deben hacer o serían consideradas malas. Entonces, por así decirlo, este texto, además de ser sagrado, trata de marcar las pautas de cómo debe desarrollar su vida cada una de las personas. Este libro es una compilación de libros escritos en diferentes idiomas originariamente, algunos en hebreo, otros en arameo, o incluso hay algunos textos que fueron escritos en griego. Y a pesar de que existen diferentes perspectivas de cómo se divide este libro, las que tienen más aceptación a nivel de la Iglesia Católica es Antiguo y Nuevo Testamento, siendo el Antiguo Testamento, bueno, la historia desde los inicios de la religión católica hasta llegar propiamente a el nacimiento de Jesucristo. Y como el Nuevo Testamento hace referencia desde la vida de Jesucristo hasta algunos aportes hechos por aparentemente los apóstoles y otros personas representativas o significativas en la religión católica. De ahí que también los estudiantes, cuando se hablan sistema de conocimientos religiosos, tienen que entender que una de las diferencias entre el judaísmo y el catolicismo es que no se comparte el Nuevo Testamento. O sea, para los judíos, Jesucristo no es el Hijo de Dios, sino que ellos todavía están esperando la primera venida del Mesías. Entonces, a partir de esto, también se le hace ver a los estudiantes cómo los diferentes libros que fueron incluidos en la Biblia son atribuidos a diferentes personas
Entre ellas se les atribuyen a personajes como Moisés, Samuel, Ezequiel, Isaías, Jeremías y Lucas. Y digo que se les atribuye porque al día de hoy, a ciencia cierta, no hay certeza de que efectivamente esas personas hayan escrito esos textos. Entonces, aquí hay que entender diferentes elementos. Por un lado, el creer en un ser superior es una cuestión de fe y no algo que se puede someter a comprobación empírica. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que la religión, a diferencia de las ciencias, se basa en una cuestión donde yo creo sin ver, mientras que la ciencia hay que ver para creer. Y por eso en algunos momentos han tenido roces o discrepancias las diferentes disciplinas con respecto a la religión. Por otro lado, si tomamos en cuenta elementos que nos pueden aportar los agnósticos, el conocimiento divino no es accesible al entendimiento humano. Por lo tanto, la dificultad de acceder a lo divino y de verificar los textos sagrados evidencia que hay aspectos incognoscibles, vean que lo resalté, aspectos incognoscibles, y uno de esos sería que no tenemos acceso directo a Dios y por lo tanto nadie conoce a Dios. Entonces, vean cómo a partir de entender la importancia de la Biblia católica o cuál es la función en el mundo real, se va llevando a los estudiantes a diferentes argumentaciones de, bueno, lo dudoso que podría ser el saber si un texto fue escrito por una persona o no y qué tan exacto o precisa es la información que ahí se maneja. Por otra parte, el segundo objeto sería el cerebro humano. Lógicamente, lo ideal sería que pueda poner ahí una imagen de mi cerebro o el cerebro de una persona en específico. Sin embargo, de eso escapa a nuestras posibilidades. Entonces, en el caso del segundo objeto, que sería el cerebro humano, se explica, bueno, cuál es la funcionalidad del cerebro en el mundo real y básicamente el cerebro, como todos sabemos, viene a controlar las diferentes funciones del cuerpo. ¿Cómo? A partir de recibir y enviar información, se recibe información por medio de los 5 sentidos. Esa información es procesada por el cerebro y el cerebro envía una respuesta por medio de las neuronas motoras, de los músculos del cuerpo, para que se mueva esa parte del cuerpo o para poder resolver alguna situación específica por medio del sistema nervioso y todas las conexiones que tenemos a lo largo de nuestro cuerpo. Sin embargo, bueno, a pesar de que el cerebro es el que controla las diferentes funciones del cuerpo, existen algunos secretos o algunas incógnitas que al día de hoy todavía no se han resuelto del todo. Entre esas está cómo el cerebro eh, puede discriminar entre dos estímulos. Ya los neurocientíficos han llegado a afirmar que a pesar de que electroquímicamente dos estímulos son iguales, el cerebro es el que logra procesar que ese estímulo significa que estoy oliendo una flor y no que estoy realizando una operación matemática. Sin embargo, a pesar de que los neurocientíficos han llegado a esa conclusión, al día de hoy no han podido explicar cómo hace el cerebro para discriminar si los dos estímulos son idénticos. Por otra parte, al día de hoy, la ciencia no ha podido encontrar cómo podemos reparar un cerebro que ha sufrido un daño, sea por cuestiones neurodegenerativas
o por algún accidente, entre otras cosas. Y también no hemos podido descifrar cómo aprovechar el inconsciente propuesto en su momento por Sigmund Freud, ¿verdad? Hace más de un siglo atrás, y que para la mayoría de personas es innegable que contamos con un inconsciente. Al día de hoy no sabemos cómo aprovechar esa parte oscura de nuestro cerebro. Y también, entre otros ejemplos, cómo podemos potenciar la genialidad. Si bien es cierto, en el sistema educativo se trata de eh, luchar porque el estudiante desarrolle todo su potencial y aprenda de forma significativa, al día de hoy no hemos encontrado la receta para desarrollar genios en nuestras aulas. Entonces, todo esto nos lleva a una conclusión. Hay muchas de las funciones del cerebro que son incognoscibles al día de hoy. Y quiero hacer énfasis a esto último, al día de hoy, porque no podemos afirmar de que en algún momento no lleguemos a tener acceso a ese conocimiento que hoy consideramos algo incognoscible. Y el último objeto abordado es la sonda espacial Voyager 1. Esta sonda espacial fue lanzada por la NASA en el año 1977, hace 44 años. Se encuentra en este momento a más de 23.000 millones de kilómetros de la Tierra. Y bueno, el propósito de enviar esta onda es averiguar si hay vida en otros planetas o incluso si hay algún planeta que cumpla con condiciones similares a la Tierra para que eventualmente, si en algún momento eh, seguimos destruyendo el planeta y requerimos irnos para otro lugar, bueno, identificar cuál podría ser ese lugar al cual nos podemos ir a vivir. Incluso se dice que dentro de esta onda espacial se lleva información sobre nosotros por si es observada o vista, encontrada por vida inteligente en otro planeta. Y bueno, esta onda espacial nos ha permitido conocer un poco sobre planetas como Júpiter y Saturno, y se dice que viaja a más de 61.000 kilómetros por hora. Sin embargo, a pesar de que prácticamente en este momento esa onda espacial ya se ha salido del sistema solar y nos ha permitido conocer ciertas características sobre algunos planetas, todavía nos falta un vasto espacio del universo que todavía no ha sido explorado. Y dentro de esos está, por ejemplo, que no se sabe cuántos asteroides hay en medio de Marte y de Júpiter en el cinturón de asteroides. Por lo tanto, todavía hay muchas cosas del universo que son incognoscibles para nosotros al día de hoy. Entonces, como pueden observar, en esta presentación se habló de la importancia de la función de cada uno de esos objetos en la vida cotidiana y se trató de encontrar un vínculo entre la situación de la vida cotidiana y la pregunta de conocimiento seleccionada, que si era, bueno, si hay cosas que son incognoscibles. Y esto dio paso a que se pudiera trabajar con los estudiantes de la siguiente manera. Y después de la presentación, se planteó a las personas estudiantes la siguiente interrogante: ¿qué otros objetos pueden evidenciar en las diferentes áreas de conocimiento cosas incognoscibles?
Entonces, a partir de esta pregunta o esta interrogante que se les planteó a los estudiantes, se dividió al grupo en tres subgrupos. En este momento, bueno, en onceavo nosotros tenemos 12 estudiantes, quiere decir que cada subgrupo contaba con 4 estudiantes para discutir durante 30 minutos la pregunta y que ellos pudiesen elaborar una respuesta que pudieran exponer a los compañeros en plenaria, tanto para que ellos evidenciaran si comprendieron cómo debía ser la exposición y también para que entre todos los compañeros y mi persona pudiésemos cuestionarles o hacerles observaciones acerca de si ese objeto sería viable o no para efectos de responder esa pregunta, o incluso si lo que ellos estaban planteando realmente se podía considerar un objeto o no. Y entonces, dentro de los productos que elaboraron los estudiantes, están los siguientes. Un subgrupo, a partir de la discusión, decidió tomar como objeto o referente el genoma humano. Para responder esta misma pregunta, si hay elementos o conocimientos, valga la redundancia, incognoscibles. Y entonces los estudiantes se basaron en diferentes ejes argumentativos. Por un lado, tener que describir cuál es la función del genoma humano, ¿verdad? La función del genoma humano es la secuencia del ADN contenida en 23 pares de cromosomas. Recuerden que 23 cromosomas los aporta el padre y 23 cromosomas los aporta la madre. Y entonces, básicamente, la función del genoma humano es la codificación de las proteínas del ser humano y eso nos va a permitir indicar la morfología y función de cada una de las células. Es decir, que contienen la información del desarrollo físico de cada uno de los seres humanos. Tal vez para contextualizar un poco, durante mucho tiempo se invirtieron miles de millones tratando de descifrar el genoma humano y fue a principios de este siglo, estamos hablando de entre el año 2001 y 2003, que prácticamente se llegó a descifrar el genoma humano. Entonces, a partir de que los estudiantes describieron cuál era la función en la vida real del genoma humano, se plantean que a pesar de que el genoma indica la constitución de una persona, al día de hoy no se han podido identificar y aislar las células que producen enfermedades como el cáncer. Y entonces ellos extraen como conclusión que se sabe cómo están constituidos los seres humanos, pero hasta hoy es incognoscible la cura o aislamiento de las células cancerígenas en los seres humanos. Algo que para todos y todas nosotros es bien conocido, ¿verdad? Es uno de los enigmas de la medicina al día de hoy. Otro objeto seleccionado por uno de los subgrupos de estudiantes fue el microscopio. Y entonces, dentro de los descripción y argumentos de los que ellos hablan, se dieron a la tarea de identificar los diferentes tipos de microscopios. Por un lado está el microscopio simple o de lupa, que este microscopio fue de los primeros que se elaboraron, era muy rudimentario y nos permitía observar o conocer cosas que el ojo humano no nos permitía por lo limitada que es nuestra percepción. Por otro lado, el microscopio más elaborado, que sería el microscopio de luz,
que este trabaja con haces de luz para poder observar aquellos elementos que no son accesibles por medio del ojo humano o del microscopio simple. Y también está el microscopio estereoscópico o de disección, que se utiliza mucho en los laboratorios, principalmente para diseccionar algunas células o algunos microorganismos que de otra forma sería imposible visualizar o conocer. Y por último, el microscopio más avanzado que se ha elaborado hasta la fecha es el microscopio electrónico. Este trabaja con electrones y nos ha permitido observar elementos sumamente pequeños, al punto de que antes de que existiera el microscopio electrónico, se creía que los ácaros que encontramos en la ropa o que encontramos en las sábanas, en las cobijas de nuestras casas, no tenían eh, ningún microorganismo en sus cuerpos. Ya a partir de este microscopio electrónico se sabe que incluso los ácaros a su vez también albergan otros microorganismos en sus cuerpos. Sin embargo, bueno, estos estudiantes también se cuestionan que a pesar de que el microscopio electrónico permite ver seres vivos u otros objetos diminutos, gracias a la utilización de electrones, no se pueden estudiar especímenes vivos porque se deben analizar en un vacío. Por lo tanto, llegan a la conclusión que se puede inferir que los microscopios electrónicos no permiten estudiar algunos organismos microscópicos vivos, lo que genera que hayan organismos incognoscibles para las ciencias naturales al día de hoy. Y el último subgrupo de estudiantes que estuvo trabajando seleccionó como objeto 3 los modelos matemáticos, que incluso les cuento, hablar de modelos matemáticos puede considerarse un objeto en sí o termina siendo un constructo abstracto. Entonces vean cómo el hecho de que ellos también hayan trabajado la pregunta de conocimiento permitió cuestionarnos qué podemos considerar objetos y qué no podemos considerar como objetos, adoptando los estudiantes una posición como sujetos de conocimiento o actores de conocimiento. Y entonces, los que seleccionaron los modelos matemáticos se cuestionaron esta preguntita que aparece ahí, si los modelos matemáticos nos ayudan a predecir el futuro. Entonces, bueno, dentro de lo que los estudiantes argumentaron es que la función de los modelos matemáticos es analizar la relación entre dos o más variables y buscan predecir fenómenos a futuro. Entonces, todos hemos podido observar ejemplos de modelos matemáticos, como recordarán en el mes de junio del año anterior, el programa 7 días de Canal 7 invitó a dos matemáticos puros para correr un modelo estadístico y poder predecir, de acuerdo al comportamiento que se estaba dando en los casos de COVID-19, bueno, cuántos casos se podrían presentar en el mes de agosto si las personas se cuidaban, usaban la mascarilla, y cuántos casos se podrían dar si las personas no se cuidaban, no usaban la mascarilla. Que incluso, como recordarán, lamentablemente, de acuerdo a ese modelo matemático, se acercó más al número que ellos habían vaticinado en el caso de que las personas no se cuidaran, que en el caso de las personas que sí se iban a cuidar. Y dentro de los modelos matemáticos, a pesar de que existen muchos, dentro de los más utilizados están los heurísticos,
que tratan a partir de una hipótesis de predecir ciertos fenómenos a futuro. Y por otro lado están los empíricos, que sería propiamente la experimentación para poder predecir ciertos fenómenos a futuro, que sería una especie de simulaciones. Y entonces los estudiantes no se quedaron aquí, trataron de contraargumentar o buscar ciertas carencias en los modelos matemáticos y se abocaron a buscar lo de la teoría del caos. Y entonces la teoría del caos viene a postular que algo tan complejo como el universo es impredecible. De ahí que algunos de ustedes hayan escuchado hablar del efecto mariposa. Y entonces, por otro lado, la teoría del caos también habla de que la secuencia interminable de hechos que ocurren en el mundo real hace impredecible las consecuencias de esos hechos. O sea, hay una causa y va a haber un efecto, pero eso a su vez va a propiciar un efecto en otras circunstancias y a su vez todos se van a afectar recíprocamente. Y los modelos matemáticos calculan probabilidades, no información exacta. Entonces, si los estudiantes llegaron a contrastar lo que son los modelos matemáticos con la teoría del caos, llegaron a las siguientes inferencias. A pesar de que los modelos matemáticos contribuyen en la predicción de los fenómenos, existen factores multicausales que no se pueden controlar en dichos modelos. Por lo tanto, concluyen, es incognoscible saber con precisión cómo se va a comportar un fenómeno en el futuro. Entonces, vean cómo los estudiantes hicieron un esfuerzo por, en subgrupos, discutir, buscar cómo podían responder a la pregunta, seleccionando objetos en particular, y este fue el trabajo que ellos realizaron. Ahora, ¿qué sugerencias podría darle yo a ustedes para trabajar con los estudiantes la presentación? Por un lado, que escojan la pregunta, que los estudiantes escojan la pregunta de conocimiento que desean abordar con bastante antelación. O sea, tal vez ya cuando estén bastante familiarizados con la asignatura de teoría del conocimiento, con cuál es el propósito de la asignatura, que es saber cómo se valida el conocimiento en las diferentes áreas, que estos estudiantes escojan esa pregunta porque ya a partir de ese momento les va a ser más fácil conforme vayamos abordando cada una de las áreas, que ellos vean que de esa área podría ser viable para responder la pregunta que ellos seleccionaron e incluso qué objetos podrían servirles dentro de esa área para abordar su presentación. Entonces, yo a mis estudiantes, una vez que escogieron cada uno su pregunta de conocimiento para desarrollar la exposición, yo cada vez que abordaba cada una de las áreas de conocimiento, les planteaba dos preguntas. Por un lado, ¿cómo se relaciona su pregunta de conocimiento con el tema? A ver si se podía relacionar con esa área en particular y qué objetos en esa área podrían utilizarse para abordar la pregunta de conocimiento de la presentación o del título prescrito del ensayo que ellos van a tener que desarrollar el próximo año. Y fue bastante interesante porque también, bueno, en algunos casos el estudiante tal vez decía, no, es que yo veo que esta área no es tan flexible para poder tomarla en cuenta a la hora de desarrollar mi exposición.
y tal vez como ya los otros compañeros conocían sobre la pregunta que tenía ese estudiante o esa estudiante, los mismos compañeros le hacían ver que tal vez algunos de los temas tratados sobre esa área podría considerarlos para su presentación. Entonces, vean cómo ya no solo el docente le sugiere al estudiante o el docente le da ciertas luces al estudiante, sino que entre los mismos compañeros adoptan una posición crítica y tratan de hacer un aprendizaje colaborativo y de aportarle a los demás compañeros. Aquí están, bueno, las referencias bibliográficas que se utilizaron tanto en la exposición que le hice a los estudiantes como en los temas que los estudiantes abordaron en sus grupos. No sé si algún compañero o compañera tiene consultas aquí. ¿Cómo estás, compañero? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Luis Alvarado del Liceo Santo Domingo. Gracias a los dos expositores por su clara presentación. Yo no sé si nos va a dar el tiempo, pero quizás en una futura ocasión le solicitaría si nos pudiesen ampliar ese vínculo o esa pertinencia del abordaje tanto de la presentación, como no hemos recibido, por lo menos en mi caso, una capacitación en este sentido. Todavía tengo incertidumbre, los chicos ya están en el desarrollo, pero por ejemplo, en una charla anterior habíamos hablado de que el tratamiento debería darse desde los temas ya sean opcionales o el tema central, y que el abordaje del ensayo podría darse desde las áreas. En esta medida noto que hay muchos alcances que ya tocan, por ejemplo, algunas áreas, y me parece interesante, pero no sé, porque cuando uno revisa los criterios de evaluación, pues tampoco es que lo definen o lo preestablecen de esa manera. Entonces yo no sé si podrías como orientarme, en mi caso, no sé si es la duda de otros compañeros, cómo es el tratamiento, porque si es con un tema y sabiendo que en los colegios se escogen dos para desarrollarse en los 2 años, entonces si los 3 objetos para responder la pregunta deberían estar muy relacionados a ese mismo tema, o puede haber una diversidad, una pluralidad entre diversos temas o incluso en áreas específicamente. Muchas gracias. Ok, Luis, muchas gracias por su consulta. Sí, de hecho, como usted pudo observar, por lo menos los objetos que yo seleccioné como parte de mi presentación no solo abordan una área o uno de los temas, y eso también fue adrede. ¿Por qué? Porque yo también necesito que los estudiantes identifiquen si la presentación que yo abordé o realicé está cumpliendo con ese requisito o no. Y bueno, algunos pocos estudiantes sí identificaron que por lo menos en el abordaje que yo hice de la exposición, se estaba tratando por un lado sistemas religiosos o la religión, por otro lado ciencias naturales y por otro lado la física, bueno, que también es parte de las ciencias naturales. Entonces realmente sistemas religiosos era el que se salía de una área o un tema en específico. Los estudiantes lograron identificar eso. Ahora, esa es la riqueza también de no solo darle las cosas bien, sino que identifiquen también qué cosas están mal o no coinciden con los lineamientos, los parámetros que se les están dando. Sin embargo, si ustedes revisan también los ejemplos que los estudiantes dieron, ahí sí, si sumamos los 6 ejemplos, podremos encontrar que al menos 3 de los objetos sí se circunscriben a ciencias naturales, mientras que hubo un objeto que se circunscribía a matemáticas, otro a sistemas de conocimiento religioso, entre otros. No sé, Luis, si le queda claro en ese sentido. Sí, es que casualmente, como en alguna pauta de la
de la guía nos indica que deben tener un punto de partida desde los temas. Entonces, quizás la articulación con las áreas, no sé si en algún caso al estudiante se le pueda dificultar, pero comprendo un poco el enfoque que el estudiante debe por lo menos establecer. Gracias por la ampliación. Para servirle, con mucho gusto. No sé si alguien más tiene otra consulta. Steven, yo tenía la pregunta de que si el título puede ser la misma pregunta elegida o si tienen que ellos poner otro título aparte. Buenas tardes, Ana Regina. Sí, buenas Muy, tardes. muy buena pregunta. Realmente, bueno, al igual que ustedes, nosotros estamos en ese proceso de transición. En la plataforma de MyIB hay diferentes ejemplos que, bueno, me imagino que ustedes también los han podido revisar. Entonces, por lo menos en los ejemplos que se han subido a la plataforma de MyIB, hay de los dos tipos. O sea, estudiantes que el título y la pregunta es el mismo y otros estudiantes donde el título y la pregunta tienen ciertas variaciones. Sin embargo, hay un estrecho vínculo entre ellas dos. Perfecto, muchas gracias. Para servirle. ¿Alguien más? Si no, para ir cerrando. Hola, Steven. Buenas tardes, Harold. No sé si habrá alguna otra pregunta, pero siento que bueno, este espacio ha sido muy rico en lo que han compartido ustedes. De hecho, hablar con Gustavo de que este va a ser el primero de otros espacios para compartir, para intercambiar opiniones, ideas y buenas prácticas como esas que ustedes han compartido. Quedamos pendientes en compartirles a ellos la información que ustedes han traído hoy y el video. El video lo vamos a compartir pronto, si Dios quiere. Entonces, de mi parte, agradecerles por el esfuerzo, porque eso representa un esfuerzo de planificar, de ordenar las ideas, de montar una presentación y sacar el tiempo. Entonces, de mi parte, agradecerles muchísimo y quedo a la orden para futuros eventos que queramos organizar. Muchísimas gracias, Harold, de parte de Gustavo y mi persona y bueno, del Liceo de Tarazú en general, agradecerle este espacio. Humildemente, nosotros también estamos en un proceso de aprendizaje, sin embargo, tenemos toda la disposición para que entre todos y todas podamos colaborar y llevar a buen puerto a nuestros estudiantes. Que tengan una linda tarde y bueno, muchas gracias por participar a los compañeros y compañeras. Muchas gracias a todos. Nos vemos. Buenas tardes, muchísimas gracias por todo. Muy Gracias a interesante. ustedes. Linda tarde. Igualmente, buenas tardes. Igual. Gracias a ustedes. Feliz tarde. Feliz tarde, muchas gracias por facilitarnos el conocimiento. Gusto. Gracias, linda tarde. Igualmente, feliz tarde.